Jeffrey Epstein, the controversial financier who died in a New York jail cell in 2019, was awaiting trial on federal sex trafficking charges. He was no stranger to shocking headlines, but newly reported details reveal an even darker, rather more unsettling side to his ambitions. According to the New York Times, Epstein reportedly dreamed of using his wealth, properties, and social connections to propagate his own DNA, essentially creating a so-called super race. Hay momentos en los que decisiones administrativas, aparentemente técnicas, producen efectos que van más allá del caso inmediato y pasan a indicar un desplazamiento en el funcionamiento institucional, perceptible no por lo que se hizo, sino por lo que dejó de ocurrir dentro de los procedimientos formales. A mediados de 2019, mientras el Departamento de Justicia centraba su atención en los procedimientos llevados a cabo en Nueva York, una decisión administrativa tomada entre las autoridades federales y locales de Nuevo México alteró el curso previsto de una investigación relacionada con una propiedad rural situada en el condado de Santa Fe. La orientación, transmitida de manera directa, determinaba que los fiscales estatales interrumpieran cualquier iniciativa de investigación relacionada con esa dirección específica, con la justificación de que la conducción del caso pasaría a ser responsabilidad exclusiva de la esfera federal. El lugar en cuestión se encontraba en las afueras de la pequeña comunidad de Stanley y formaba parte de una extensa área adquirida décadas antes a través de una estructura patrimonial privada conocida como Zorro Trust. A diferencia de otras propiedades asociadas al mismo investigado, esta propiedad nunca había sido objeto de órdenes de registro federales, a pesar de figurar en comunicaciones internas y denuncias formales como un punto recurrente de actividades que excedían el uso residencial o rural convencional. La decisión de impedir la actuación estatal se produjo en un momento en que las autoridades locales evaluaban la posibilidad de recopilar información propia, basada en informes acumulados a lo largo de los años, incluidas denuncias remitidas a canales federales y observaciones realizadas por agentes de seguridad jubilados de la región. Estos registros apuntaban a construcciones atípicas, circulación restringida y un nivel de seguridad incompatible con las actividades agrícolas y ganaderas habituales en esa zona. Aún así, no se autorizó ninguna diligencia antes de que se formalizara la orientación federal. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de las oficinas en ese periodo. Al centralizar la responsabilidad de la investigación sin llevar a cabo acciones visibles en el lugar, se creó un intervalo operativo en el que ninguna instancia realizó la recopilación de pruebas, entrevistas complementarias o inspecciones físicas en la propiedad. Esta laguna se mantuvo incluso después de la detención del investigado, cuando otras propiedades relacionadas con el mismo caso fueron objeto de registros detallados y exhaustivos. Los intercambios de correos electrónicos registrados meses después confirmarían que, hasta finales de 2019, no se había llevado a cabo ninguna operación en esa dirección de Nuevo México. Los mensajes, redactados en lenguaje técnico, indicaban que los esfuerzos federales se habían centrado en inmuebles situados en otras jurisdicciones, mientras que la propiedad rural permanecía fuera del alcance práctico de la investigación. No había en los registros explicaciones públicas ni notas internas que detallaran los criterios que justificaban esta diferencia de trato. Al mismo tiempo, documentos anteriores mostraban que los funcionarios responsables de la administración cotidiana de la propiedad habían sido entrevistados en años anteriores por agentes federales. Esas declaraciones describían la rutina, la frecuencia de las visitas y los desplazamientos del propietario,
a menudo realizados en helicóptero. Sin embargo, estas entrevistas se interrumpieron abruptamente tras recibir llamadas telefónicas de instancias superiores, lo que puso fin a cualquier investigación más profunda en ese momento. Con el avance de los procesos judiciales posteriores que involucraban a personas asociadas al mismo núcleo investigado, los testimonios comenzaron a mencionar desplazamientos a Nuevo México como parte de un patrón más amplio. Estos relatos no eran centrales en los procesos, pero surgían de manera consistente, reforzando la percepción de que la propiedad ocupaba un papel relevante dentro de un engranaje mayor. Aún así, esta recurrencia no dio lugar a la reapertura de diligencias federales en el lugar. Cuando se les preguntó sobre la ausencia de acciones en esa dirección, los representantes del sistema se limitaron a afirmar que las decisiones se habían tomado siguiendo criterios procesales internos. No se detallaron esos criterios ni se divulgaron informes que explicaran por qué se dio prioridad a determinadas propiedades, mientras que otras permanecieron intactas, a pesar de estar incluidas en el mismo contexto de investigación. Con el cierre formal del proceso penal principal, la posibilidad de medidas retroactivas se volvió aún más limitada. La ausencia de una investigación inicial consolidó una situación en la que una parte relevante del territorio asociado al caso nunca fue examinada por las autoridades federales, lo que creó un punto para análisis posteriores sobre la coordinación institucional y la toma de decisiones. La observación continua de este tipo de episodios ayuda a comprender cómo las decisiones administrativas pueden redefinir el alcance práctico de las investigaciones a gran escala. El seguimiento de los análisis que se dedican a reconstruir estas decisiones, prestando atención al contexto y a las implicaciones sistémicas, permite mantener una lectura más clara sobre cómo responde el sistema cuando se enfrenta a casos que ponen a prueba sus propios límites operativos. Es en este contexto que la falta de diligencias en Nuevo México comienza a cruzarse con otros elementos formales del sistema federal, revelando una convergencia institucional más compleja que una simple decisión puntual. Desde el momento en que la investigación se centralizó en la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, todas las demás jurisdicciones pasaron a operar de forma subordinada, incluso cuando los hechos denunciados excedían claramente los límites territoriales de esa instancia específica. Los registros administrativos muestran que, en julio de 2019, representantes de la Fiscalía Estatal de Nuevo México mantuvieron comunicaciones directas con los fiscales federales responsables del caso principal. En esos intercambios, se estableció que cualquier investigación relacionada con el tráfico sexual debía suspenderse a nivel estatal, con la promesa de que la información, eventualmente recopilada por la esfera federal, se compartiría al final del proceso. Este acuerdo, aunque técnicamente posible dentro de las normas de cooperación, creó una dependencia total de una única línea de investigación. A partir de ese momento, la conducción del caso pasó a reflejar las decisiones estratégicas propias de la Fiscalía Federal, incluyendo la definición de prioridades, la asignación de recursos y la delimitación del alcance territorial de las diligencias, mientras que los inmuebles urbanos y las propiedades con registros documentales más accesibles fueron objeto de amplias órdenes judiciales. Las zonas rurales con estructuras patrimoniales complejas quedaron fuera del foco operativo, incluso a pesar de las alertas previas enviadas a los organismos federales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué la información que llegó al sistema por diferentes canales no produjo respuestas equivalentes.
Las denuncias remitidas al FBI a lo largo de más de una década, incluidos los informes de agentes jubilados y las comunicaciones clasificadas como pistas, se registraron formalmente, pero no dieron lugar a acciones sobre el terreno en Nuevo México. En al menos uno de esos registros se mencionaba expresamente la posibilidad de destrucción de pruebas, sin que ello tuviera consecuencias prácticas visibles. Al mismo tiempo, documentos de años anteriores indican que la propia agencia federal había iniciado entrevistas con empleados vinculados a la administración de la propiedad. Estos testimonios proporcionaron datos objetivos sobre los períodos de permanencia del propietario, la frecuencia de los visitantes, la logística del transporte y la composición del equipo local. El cese repentino de estas entrevistas, tras contactos procedentes de instancias superiores, sugiere una redefinición interna de prioridades que nunca se ha explicado públicamente. Otro elemento relevante surge cuando se observan los fundamentos jurídicos utilizados para limitar la actuación estatal. La interpretación adoptada fue que la existencia de un proceso federal activo impediría investigaciones paralelas sobre el mismo objeto. Sin embargo, los especialistas en derecho penal observan que esta restricción no se aplica automáticamente a delitos distintos ocurridos en jurisdicciones diferentes, especialmente cuando hay indicios de que determinados hechos no estaban siendo investigados por la instancia central. Esta ambigüedad creó una zona gris operativa. Formalmente, ninguna autoridad estaba impedida de actuar de forma absoluta, pero en la práctica todas esperaban una iniciativa que nunca se produjo. El resultado fue la cristalización de un vacío investigativo en un lugar que seguía siendo citado en procesos, declaraciones y reportajes posteriores, como parte integrante de un patrón más amplio. Con el cierre del proceso penal principal tras la muerte del investigado, este arreglo institucional reveló sus limitaciones. Sin un caso activo, la Fiscalía Federal perdió los instrumentos procesales para avanzar, mientras que el Estado, que había suspendido sus propias investigaciones, se encontró sin acceso directo a pruebas que podrían haberse conservado anteriormente. La convergencia que antes justificaba la centralización pasó a funcionar como un obstáculo para la reanudación de cualquier iniciativa. A partir de esta secuencia, surgen propuestas legislativas en Nuevo México orientadas no a la responsabilidad penal inmediata, sino a la reconstrucción institucional de lo ocurrido. La creación de una comisión de investigación con poderes limitados, centrada en audiencias públicas y en la solicitud de documentos. Refleja el reconocimiento de que el problema central no reside solo en las acusaciones, sino en la forma en que los diferentes órganos interactuaron ante ellas. Seguir este tipo de desarrollo institucional, prestando atención a las conexiones entre las decisiones administrativas, los límites jurídicos y las consecuencias prácticas, permite comprender mejor cómo reaccionan los sistemas complejos cuando múltiples instancias comparten responsabilidades sin mecanismos claros de coordinación. Es este seguimiento continuo y contextualizado el que ayuda a dar sentido a episodios que, aisladamente, podrían parecer solo excepciones procedimentales. A partir de los registros accesibles y las evaluaciones formuladas tras el cierre oficial del procedimiento federal, persiste la falta de un consenso claro sobre el significado institucional de la cadena de decisiones que mantuvo la propiedad situada en el estado de Nuevo México fuera del alcance de las acciones investigativas directas. Para algunos juristas que siguieron el desarrollo del caso, la decisión de concentrar íntegramente la investigación en una sola fiscalía se derivó de una interpretación restrictiva de las normas de coordinación federal,
orientada por la búsqueda de la eficiencia procesal y el control riguroso del flujo de información en un escenario de intensa visibilidad pública. Sin embargo, hay una corriente analítica que examina el episodio desde una perspectiva más estructural. En este enfoque, la cuestión central no sería la conformidad legal aislada de cada acto, sino la inexistencia de mecanismos capaces de corregir la estrategia cuando ésta da lugar, en la práctica, a territorios enteros sin ninguna investigación concreta. El foco del debate se desplaza así de la discusión sobre las atribuciones formales a una reflexión más amplia, sobre cómo reacciona el sistema cuando las competencias que se superponen terminan produciendo inmovilidad. Otras lecturas atribuyen un peso decisivo al factor temporal en el debilitamiento de las posibilidades de investigación. La decisión de no tomar medidas mientras el proceso aún estaba en curso generó consecuencias acumulativas que se hicieron definitivas tras su cierre. Desde esta perspectiva, el problema no sería una omisión deliberada, sino la excesiva dependencia de una única línea de actuación, sin la construcción de alternativas en caso de que esta vía resultara inviable o se interrumpiera antes de lo previsto. También hay divergencias en cuanto al tratamiento dado internamente a las denuncias y los informes recibidos a lo largo del tiempo. Aunque muchos fueron formalmente registrados, la mayor parte permaneció clasificada como información preliminar, sin avanzar a etapas que exigirían respuestas operativas. Para algunos analistas, este patrón es característico de las investigaciones complejas, en las que los datos que no encajan de inmediato en la estrategia dominante acaban siendo marginados, incluso cuando se acumulan de forma consistente. El debate llega incluso al ámbito legislativo. Las iniciativas estatales encaminadas a la creación de comisiones de investigación son interpretadas por algunos como intentos legítimos de llenar los vacíos dejados por la actuación federal. Otros observadores, sin embargo, cuestionan la eficacia real de estos mecanismos, argumentando que su alcance es limitado y que funcionan más como instrumentos de reconstrucción histórica que como vías concretas de rendición de cuentas. En este escenario, surgen discusiones sobre los precedentes institucionales que pueden establecerse. La forma en que se ha llevado este caso tiende a influir en futuras decisiones que involucran múltiples jurisdicciones y figuras de gran proyección pública. Para algunos expertos, la ausencia de una evaluación crítica interna favorece la normalización de acuerdos que concentran el poder de decisión sin garantizar una cobertura investigativa exhaustiva. Al mismo tiempo, hay análisis que abogan por la prudencia en la interpretación de los acontecimientos. Estos analistas recuerdan que los sistemas jurídicos operan bajo restricciones reales de tiempo, recursos e información, y que no todas las lagunas en la investigación pueden atribuirse automáticamente a fallos institucionales. Desde esta perspectiva, las lecturas retrospectivas pueden exagerar la previsibilidad de los resultados y minimizar las incertidumbres que rodeaban las decisiones en el momento en que se tomaron. El elemento común entre estos enfoques es el reconocimiento de que el episodio sigue abierto desde el punto de vista analítico. Las implicaciones institucionales siguen siendo objeto de debate y sus efectos dependerán de las decisiones futuras, tanto en el ámbito legislativo como en la forma en que los organismos federales revisen y ajusten sus propios procedimientos ante casos similares. Es en este espacio de indefinición donde se mantiene el interés constante de investigadores, periodistas y observadores del sistema jurídico.
Seguir la evolución de estas interpretaciones a medida que se analizan nuevos documentos y se pronuncian diferentes instancias institucionales contribuye a una comprensión más refinada de cómo las decisiones pasadas siguen influyendo en el funcionamiento del sistema en el presente. Mantener este seguimiento atento, sin anticipar conclusiones ni simplificar el debate, permite observar con mayor claridad los desarrollos institucionales a medida que se producen. Es en este proceso continuo de análisis donde se hace posible comprender no solo lo que ocurrió, sino cómo responde el propio sistema cuando se enfrenta a sus límites operativos y jurídicos.